Algo nuevo está sucediendo, el hecho religioso vuelve a hacer un estallido social, cultural, espiritualidad, afroespiritualidad en la República Bolivariana de Venezuela. Para todos los religiosos afroespiritual de Venezuela y del mundo, muchos son los llamados, pocos son los elegidos, son todo lo que o todo lo que son. Una cosa es saber y otra cosa es aprender. ¿Para qué saber aprender? Esto es videos de reflexión y compresión de saber, entender de dónde somos y de dónde venimos, de una memoria histórica, etnohistórica. Con una constitución de oído a boca y de boca a oído, una constitución espiritual de una memoria espiritual. Ancestros de verdad, no entiendo dónde está o dónde se perdieron y por qué se están desvaneciendo. La presencia del legado de muchos, religión que le dejaron sus ancestros. La Asociación de Curandero de Venezuela de Segundo B. Roterán le presente este artículo para que recuerde que este mensaje es la vivencia sobre envía que le costó a nuestros ancestros que hoy en la figura representativo en nuestras constitución multiétnico, pluricultural, interreligioso, político, social, cultural, espiritualidad, afroespiritualidad. En verdad me recuerda en mi comienzo cuando uno de mis ancestros me dijo: en verdad reclamos nuestros derechos, nuestra costumbre tradicional, nuestros legado moral espiritual que con sacrificio, castigo, lastigo y maltrato, hemos mantenido nuestra presencial viva espiritual afroespiritual durante tantos siglos. He aquí este tema para que entienda que en siglo XXI estamos en una guerra religiosa, la Inquisición apocalíptica, política, social, multiétnica. Inquisición en Venezuela. Antemano, es necesario aclarar que en el caso de las provincias de tierra firme, sobre todo las amazónicas y llaneras, la evangelización no supuso una explícita y profunda represión de las prácticas chamánicas indígenas. No hubo extirpación de idolatrías, como en el Perú o Centroamérica, sobre todo en consideración de la percepción que los misioneros tuvieron de los pueblos indígenas como gente simple, donde el demonio poco había logrado, en contraste con lo que había pasado, según su apreciación, en las sociedades complejas peruanas o mexicanas, donde la presencia de sociedades estratificadas había producido instituciones sacerdotales, reconocidas como tales por los misioneros y, de allí, la necesidad de la represión. Hacen excepción en este panorama las provincias andinas, colindantes con el nuevo reino de Granada, donde sí hubo explícita represión de los chamanes indígenas, mojanes, hecho determinado sobre todo por la cercanía de la sede inquisitorial principal de la región en Cartagena de Indias y por las características culturales de los muisca, adoratorios, momias, etc. Por todo esto, en el caso de Venezuela, la represión inquisitorial fue sobre todo urbana y dirigida de igual forma tanto hacia los europeos y criollos, para su recuperación al orden de la fe, como hacia la persecución de prácticas religiosas o curativas de los esclavos y de sus descendientes, a los cuales se añaden indígenas de segunda o tercera generación que vivían en las urbes y sus alrededores. Jurídicamente, el Santo Oficio no tenía jurisdicción sobre los indígenas de los pueblos de misión. En el caso de los esclavos, pero el planteamiento vale también para los indígenas citados, aparte de las fiestas y rituales cristianos, la vivencia religiosa se expresaba en rituales chamánicos cuya realización podía darse de manera más o menos clandestina, lo que le garantizaba una cierta invisibilidad estratégicamente producida. Sin embargo, tendencialmente privada o, por lo menos, no tan pública como para llamar la atención de los dueños blancos, esta actividad se cruzaba con otra, esta sí bien pública, derivada de su evangelización obligada a obra de los hacendados y de curas diocesanos. Así, aunque más fuerte parece haber sido la presión evangelizadora hacia los indígenas que hacia los negros esclavos, también estos fueron incluidos de alguna manera en el ámbito religioso cristiano. Sin embargo, no hay que pensar la cristianización solamente como un proceso de imposición, sino también como una apropiación de recursos religiosos por parte de los esclavos y, sobre todo, de los pardos. De esta manera, bajo las presiones evangelizadoras de sus dueños, de los curas y de su misma apropiación de prácticas, rituales y de contenidos mitológicos, cristianos, los grupos sociales subalternos de diferente origen étnico y cultural, terminaron sincretizando sus universos religiosos tradicionales, creándose un campo de religiosidad popular, donde confluían prácticas, rituales africanas, indígenas y cristianas. Antes de todo, un gran saludo y muchas bendiciones a todas las personas que me siguen y todos mis contactos. Yo siempre escribo lo que me inspiro, comprendo y análisis en todos los aspectos, la relación y el contacto espiritual con referencia a visualizar a todos aquellos personas que se encuentran en una hambruna de conocimiento espiritual. El tema de hoy es fundamental para así completar lo que es en realidad la espiritualidad en representación de
Una trinología espiritual afrovenezolana como lo identificó el grandioso culto de María Leonza, cuya práctica religión para mí y mi trayectoria espiritual durante todos estos años entregado como una gran misión en este tema. Tomaré en cuenta específicamente que en este siglo XXI en la República Bolivariana de Venezuela actualmente está fluyendo una generación que están manifestado unas grandiosa sabiduría, oportunidad de un orden es impresionante como materia que hoy por hoy es difícil de encontrar, identificar por el distorsionamiento de una corrientes de mucha malas praxis y mecolanza, ambigüedad rebuscada, tópica, imaginaria por falta de educación espiritual y complementación de un desarrollo espiritual de la materia, el desconocimiento y las variantes transformaciones que ha hecho al culto de María Leonza la Reina Madres y sus genuinas corte espiritual. Avanzamos el tema en uno análisis de recorrido y composición en son de unas variante pregunta. Una por porta en el culto de María Leonza, quienes la componen y representanta. En primer lugar tiene que haber una materia. Intérprete indique que es una materia. En segundo lugar los guía y protectores de la materia observando este contenido. Fíjese muy buen los importa y el valor de lo que es ser una materia en el culto de María Leonza. Los guía y protectores de una materia legalmente están representados por dos hombres y una mujer. He aquí quien está encargado de desarrollar esta materia. Tienen que tomar muy en cuenta los ordenamientos que fijan, existe y ordena esta materia, cuyo guía se identifica por corte, pero el que integra completo, es decir un yo completo, mejor decir quien se acopla compla baja con su identificación genuina, reconociendo dónde está, que vino a hacer y que hay que hacer esta identidad. Por ejemplo Guarico Puro, quien representa en el culto de Malianza religión afrovenezolana la corte india y reconocido como cacique entre los cacique. Toda materia tiene que conocer la setrea territorio y cacique que dirige el grandioso indio Guayca Puro. Luego es impresionante el desconocimiento y el conocimiento. Le voy a decir algo muy importante: la materia, los bancos, las materia por corte, a las materia universidad y a todas las personas creyente y no creyentes. El culto de María Leonza es difícil de cambiar y de transformar. Porque cada espíritu chamarrero y los dibujantes y asimismo la corte africana. Nosotros en Venezuela en el culto de María Leonza conservamos la siente potencial africana. Hoy para mucho que no la conoce, peto, si está en el culto de María Leonza eres espiritista, que no es igual al espiritismo. El espiritismo no es nuestro, nosotros lo que conocemos y sabemos que el culto de María Leonza somos y nos identificamos como espiritista. Mucho habla lo que escucha y repite lo que muchos no saben. Una cosa es el espiritismo, otra cosa es el culto de María Leonza. Quienes lo representa el espiritista, mucho babalao palero, organizaciones que hoy por hoy quiere confundir y a la vez parental a sí mismos querer destruir y desaparecer. Pero observe, mi nombre es Pedro Alirio Peña Berrotera. En el culto de María Leonza fue y es mi mejor escuela y es donde me inicié, aunque que represento una autoridad en la gangulería en el palo mayombe. No sabía que una cosa es la regla de palo mayombe y otra es el palo mayombe, como los tres palos: el palo mayombe que está en África, el palo malambo que está en República Dominicana y el palo bilongo, es decir el palo de Birongo, Ganga, que está en Venezuela en la región de Balovento. De igualmente manera representante una autoridad en la regla de Santo Ocha, quien en la Ocha, si se fijan, uno bueno baba o loricha, es decir Padre Santo, que hoy por hoy se consiguen en cada esquina de todo el mundo. Un babalao con una postura analfabética, que vergüenza y demoralización ha causado los mercantilistas, con la santería santo en la Ocha a los cubanos como en Venezuela, quienes la trajeron como Benis More, Johnny Pérez, lo perteneciente al sonero clásico del Caribe. En eso del comienzo de los 60, hay muchos que ha desvirtuados la santería. Es santería regla de Santo Ocha como se dice y conocen Osaiza como un continente y de igual manera el tablero de adivinación del oráculo. Pero bueno, el conocimiento está para quien lo conozca, no para quienes cree que lo conoce. Por eso cada nación con su arte, peto, si tomo en cuenta que esto ha causado muchos daños, así como los cristianos y su malversación de su predicación, sabiendo que todo conocemos lo que vemos anteriormente. Un pastor de Cristo era un personaje representativo, infundía respeto con su educación, su perfil y su vocablo filosófico de su propia palabra y de la palabra. Hoy por hoy, ¿quiénes son los representa pastoral y seguidores en la República Bolivariana de Venezuela? Todo lo que se conocen donde lo que se conocen y se caritativa sin saber el conocimiento de lo que practica, pero en realidad todo esto que he escrito en esta narrativa lo expresó con espontaneidad para que todo lo que me siguen y lee este artículo tome en cuenta que si su cabeza no lo vendo no hay quien lo compre. Este es un mundo muy complicado, lleno de muchos vicios, manipulación, porque es una sociedad
Somos nosotros mismos dentro de una misma sociedad, somos un ser y la vez un sin ser, somos todas esa y aquellas cosas que nos interroga muy íntimamente dentro de nosotros mismos, es decir, una cosa es la espiritualidad y otra es ser espiritual. Peto mucho en realidad no sabe identificar qué es lo que sin dentro de la espiritualidad y ser espiritual, su visión, misión, impacto social, multiétnico, pluricultural, interreligioso, político, social, cultural, constitucional, en la República Bolivariana de Venezuela que hoy por hoy se está debatiendo una reforma de la ley y religión y culto. Hago este llamado, identifíquese, son todos lo que son o todos los que están son todos lo llamado o todos los elegidos. Una cosa es ser religión y otra cosa es ser devoto. Gracia Virgen del Carmen bendita, nuestra Santo Sepulcro, Nuestra Señor Jesús Cristo y su muerte y pasión y resurrección, nuestro santo curandero médico afrovenezolana San José Gregorio Hernández. Amén. Bendiciones a las ánimas benditas,